Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este programa de EcoRed que pertenece a la Escuela Alteridad. Bienvenidos a este programa que le hemos titulado Ecuador Puertas Adentro, en el cual queremos reflexionar sobre la tierra que nos ha visto nacer, y en particular al hecho o a la idea de que Ecuador es un país prácticamente desconocido en el mundo. Es un país del que muy poco se habla en general, incluso en el continente y hasta de cierta manera en la región. Entonces, eso puede ser un síntoma, entre otros síntomas, de lo que podría ser algo que llama la atención, en el que no hay referentes internacionales como por ejemplo los tiene Perú o Colombia, que son nuestros vecinos. Entonces, esa es la idea de profundizar, y para ello hemos invitado a este siguiente programa a Pablo Dávalos, quien nos va a poder seguramente dar más luces, más elementos para comprender la realidad del Ecuador y todo su proceso histórico. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la gentil invitación, Atahualpa. Un saludo muy cordial a ti y a través tuyo a todas las personas que nos acompañan por redes sociales. Felicito esta iniciativa de mantener este programa que nos permite una visión puertas adentro, es decir, desde la interioridad de lo que somos, de este Estado-nación llamado Ecuador, que nació en 1830. Así es que muy contento de estar contigo, contento de participar y de conversar en algo que me parece muy interesante. Qué bien, Pablo. Quizás la pregunta primera y un poco de sopetón. ¿Te sientes orgulloso de ser ecuatoriano? Por supuesto, pero hay una cosa que me parece interesante y tiene que ver con lo que tú decías hace un momento, ¿no? ¿Cuáles son las señas particulares del Ecuador? Jorge Enrique Adún decía ninguna. Erika Silva tiene un libro que se llama Ecuador, un país en ciernes, ¿no? Conjuntamente con su esposo. Tú puedes apreciar que forma parte, si tú quieres, de la ideología el hecho de que somos una sociedad que aún no acaba de constituirse. Somos una sociedad en ciernes, ¿no? Como dirían Erika Silva y su esposo. En consecuencia, algo nos está pasando como sociedad. Algo no logra cuajar al interior del país para sentirnos plenamente ecuatorianos. Algo pasa con la autoestima nacional, porque lo que tú dices realmente es verdad. O sea, a nivel internacional hay países que son muy conocidos por diferentes circunstancias, pero a nivel, creo yo, de lo que somos como Ecuador, no somos muy conocidos, ¿no? Y esto pasa por la forma por la cual se constituye como Estado-nación. Estoy orgulloso de pertenecer a este país, a esta sociedad. Sé que el Estado-nación es una ficción jurídica creada por en los procesos de emancipación política de la burguesía. Sé que antes de 1830 no existía el Ecuador. En 1829 no había el Ecuador, había un proyecto muy hermoso, muy importante que se llamaba la Gran Colombia, es decir, un mega estado nacional que por diferentes circunstancias no pudo cuajar, pero más allá de eso, lo que ahora nos define como Estado-Nación Ecuador, nos define con la gente con la que compartimos el gobierno, las políticas y demás, me siento plenamente identificado, me siento plenamente en comunidad, por así decirlo. Por eso sí, querido amigo, me siento muy orgulloso de pertenecer a este pequeño país. Conozco que tú has viajado bastante, sé que has estudiado en Francia. Yo también he vivido en Francia y bueno, ahora que estamos en Bolivia y hemos tenido la oportunidad de viajar. Y a mí me ha pasado algo que señala Milton Luna, que en uno de sus artículos en El Comercio, él anota de que se dio la situación en que se reunían grupos de amigos
en el exterior luego de alguna actividad y que entre los diferentes latinoamericanos, por ejemplo, se procedía a hacer una velada musical y intervenía cada uno de ellos e interpretaban y casi todos entonaban, conocían, sabían de las canciones, especialmente de México, de Argentina, de Chile, bueno, de la, casi la mayoría de países, pero cuando a él le tocaba, es decir, a Milton Luna entonó unas canciones ecuatorianas, se dio cuenta que casi nadie entonaba, nadie sabía, excepto los ecuatorianos. Entonces, esto era para él un caso de que le hacía referencia al poco conocimiento, poco interés, poco necesidad de conocer o de saber del Ecuador. ¿A ti te ha pasado lo mismo? Te cuento una especie de anécdota que tiene que ver con Marcelo Chiriboga. ¿Lo conoces? No me recuerdo exactamente quién es. Bueno, te comento porque Carlos Fuentes y José Donoso se hacían la misma pregunta que tú en este momento me haces y decían ellos, ¿por qué de todos los países el único país que no tiene un escritor del boom es Ecuador? Entonces, tú tienes en Colombia a García Márquez, ¿no? En Perú tienes a Vargas Llosa, etcétera. En toda América Latina tienes escritores de renombre y también tienes música. Pero, ¿qué pasa en Ecuador? ¿Por qué en Ecuador no hay, si tú quieres, esas expresiones? Y por eso Donoso y Carlos Fuentes deciden inventarse un escritor ecuatoriano del boom, y le pusieron de nombre a Marcelo Chiriboga. Hay una película bellísima que se llama Un secreto en la caja, que recomiendo que la veas tú y que la vea todo el mundo, porque es el relato de la vida de Marcelo Chiriboga. Pero Marcelo Chiriboga es una ficción creada por los grandes del mundo, como Carlos Fuentes, ¿no? Entonces, eso tiene que ver con lo que te decía al inicio, señas particulares de Ecuador, decía Jorge Enrique Adún, ninguna. Somos una sociedad en ciernes, a pesar de que tenemos una historia tan rica, si tú quieres, tan profunda, tan vasta. El pasillo ecuatoriano, por ejemplo, ¿no? Podría ser un referente de la música a nivel mundial por su forma y su contenido, pero es verdad, somos una sociedad que está en una situación como de dislocación permanente, podríamos decirlo, ¿no? Y fíjate, tú somos la única sociedad que tiene dos polos políticos y económicos que son hasta cierto punto antagónicos, ¿no? Tienes Quito y Guayaquil, y tienes dos centralidades. Eso tú no lo tienes, ¿no? En Argentina tú tienes Buenos Aires y nada más, nadie disputa con Buenos Aires. En Uruguay tienes Montevideo. En Brasil tienes el caso de Sao Paulo, ¿no? Río de Janeiro y demás, y Brasilia, que es la capital, pero Sao Paulo es el eje, ¿no? En el caso de Perú y en el caso de Chile también. En el caso de Perú tienes Lima y en el caso de Chile tienes Santiago, pero en Ecuador no. En Ecuador tienes dos ciudades que son dos polos, y cómo construir una sola unidad cuando tienes una dualidad dentro de esa sociedad. Entonces, empecemos por ahí, empecemos por reconocer que Ecuador se junta a través de varios pedazos, muchos de ellos quedan incompatibles, pues, porque Guayaquil formaba parte del circuito más del virreinato de Lima, si tú quieres. Nosotros estábamos de lo que es el, la Real Audiencia con Cali, Pasto, Popayán, etcétera, ¿no? Y Nueva Granada. Entonces, quizás sea por eso que esta dislocación, por así decirlo, esta dualidad que nos conforma como sociedad, y el hecho que nuestra burguesía nunca haya logrado crear una sola narración como país, y que las narraciones que existen como país sean narraciones muy ingenuas, sean narraciones no de que el himno, de que el color de la bandera, y todo es una ficción, todo es inventado, o sea, toda la narrativa que se creó para otorgarnos un sentido de nacionalidad no existe, ¿no? Lo demostró Manuel J. Calle, lo acaba de escribir un libro, Enrique Ayala Mora, muy interesante, sobre las mentiras de la historia, ¿no? Esas mentiras que se crearon para creer, de una u otra manera, dibujarnos, si tú quieres, un pasado heroico
que nunca hemos tenido, ¿no? Entonces, yo creo que somos una sociedad dislocada, somos una sociedad bifronte, podríamos decirlo de esa forma. Tenemos como pocas otras sociedades, dos polos, lo que son además contradictorios, dos polos que además llegaron a la guerra civil y resolvieron esa guerra civil con el arrastre y la quema de los revolucionarios liberales de inicios del siglo XX, ¿no? Entonces, eso somos, una sociedad conservadora, pero al mismo tiempo una sociedad revolucionaria. Entonces, es el barroco de lo que hablaba alguna vez Bolívar Echeverría, somos una sociedad barroca, o si tú quieres, recordando a Zabaleta Mercado, una sociedad abigarrada, ¿no? Eso es lo que somos, eso es América Latina. Somos parte de ese entramado, ¿no? Como diría Calle 13, ¿no? Sin piernas, pero caminamos. En todo caso, podríamos decir que casi todos los países de lo que llamamos Latinoamérica, unos más, otros menos, han vivido los mismos procesos y tienen las mismas condiciones burguesas. Quizás algo que puede haber jugado lo que se llama el inconsciente colectivo o el espíritu colectivo que se va formando dentro de un territorio en el sentido de que todo está vivo y que como consecuencia se va generando de alguna manera una serie de formas, de energías, de conciencias. Y en ese sentido, parecería que por el hecho de que atraviesa la línea ecuatorial y que se dice que es una línea imaginaria, una línea que divide, que separa, como que se ha creado, por lo tanto, ese espíritu, esa idea de que estamos divididos, de que no somos unificados, de que no estamos consolidados, de que no estamos estructurados, sino que estamos en esa idea de esa separación, de esa fragmentación. Tal vez podríamos decir que por ahí también hay algo que nos va marcando y nos va constituyendo y nos va generando un tipo de personalidad, un tipo de temperamento. Podría decirse, aprovechando el hecho que tenemos efectivamente una característica de tipo geográfico, y es que el Ecuador, de hecho el nombre de Ecuador da cuenta de una línea imaginaria que se pone en dos mitades de una esfera, ¿no? Entonces, en nuestro nombre obedece a ese simulacro, si tú quieres. Y nos llamamos así por las disputas entre la delegación de Quito y la delegación de Guayaquil, porque el nombre de esta república era de Quito, porque esa era la denominación cuando formábamos parte del Imperio Español, la Audiencia de Quito. Pero la oposición de de Joaquín y Olmedo, ¿no?, en ese entonces a Quito, a la que veían con siglos de atraso, muy conventual, etcétera, hizo que el nombre de Quito se descarte en las discusiones de la primera constituyente de Riobamba, ¿no? Entonces, por eso pasamos a llamarnos Ecuador. Un nombre que no dice nada, un nombre sin absolutamente ninguna historia, un nombre postizo, un nombre inventado. Ecuador es el nombre de una línea imaginaria. Eso da cuenta de una carencia fundamental de las élites por construir una narración única, por construir un relato que supere esa especie de pecado original que es el simulacro, si tú quieres. Porque no le pones pues a un país el nombre de una convención geográfica, ¿no? Se requiere, creo yo, acudir a la memoria histórica de ese país para poder nombrar a ese país. Y cuando los constituyentes se reunieron sobre los despojos de la Gran Colombia para formar sus propias parcelas de poder, lo último que les importaba era el nombre. Lo que les importaba era la posibilidad de ejercer el poder en sus feudos exclusivos, ¿no? Y ahí tienes una contradicción de la historia, creo yo, y es el hecho que se crea una república con un formato burgués y moderno, pero en una sociedad que no es ni burguesa ni moderna. Entonces, hay una constitución que te habla de la separación de los poderes del Estado, que te habla de ciudadanos, pero inmediatamente la constitución dice, no, ciudadanos son aquellos que tienen 300 pesos, que saben leer y escribir, que son de la religión católica, y separa al 95% de la población. Y en el artículo 56, creo, de la primera constitución, dice que esa población indígena a la que califica de abyecta, vil y miserable será sometida
a los arbitrios de los padres de la iglesia que van a velar, ¿no?, por el desarrollo de esta clase villa, vieja y miserable. Entonces, ¿qué puedes ver ahí? Puede ser constatar una construcción a espaldas de la sociedad. Las élites que crearon este país, ¿no?, están a espaldas del país, ¿no? Y eso está en la primera Constitución de 1830, el 95%, por decir algún parámetro de alguna investigación que se hizo, de la población no tenían el estatuto de ciudadanos. Constitucionalmente no podían ser ciudadanos, ¿no? Ese 5 a 10% que podían ser ciudadanos se distribuían el poder, ¿no?, y se distribuían el Estado. Entonces siempre fue un Estado para pocos. Ese 5, ese 10% eran los ecuatorianos. El 90% no eran ecuatorianos. Por eso tú puedes ver esas dislocaciones, esos simulacros, ¿no?, esas carencias absolutas en la ontología política de nuestras sociedades, ¿no? Nosotros somos ecuatorianos cuando juega la selección o cuando ganamos medallas de oro, ¿no? Ahí surge, emerge ese sentido de lo que es ser ecuatorianos. Pero fuera de eso, vamos a ver que es una narrativa y una retórica y un relato con muchas falencias. Por eso es lo que está pasando. No tenemos un escritor del boom, por ejemplo, tan potente. Y fíjate cómo será ese vivir de espaldas a la realidad que en el año 1990 se produjo un levantamiento indígena, un acontecimiento enorme. Para que tengas una idea, en el año 1994, cuando se produjo el levantamiento de los zapatistas, toda la Academia de México regresó a ver a los zapatistas. Tú tenías al rector de la Universidad Nacional Autónoma de México tratando de entender ese fenómeno tan complejo de los zapatistas. Tenías intelectuales que hablaban de los zapatistas. Tenías mucha gente vinculada a los zapatistas. Mutatis mutandis, llega al Ecuador, se produce el evento más importante en la historia de nuestro país, que es el levantamiento de 1990, y tú no ves a intelectuales del país hablando de levantamiento. No le ves al rector de ninguna universidad acercándose a la CONAIE para entender lo que es ese levantamiento. No ves a los científicos sociales tratando de acompañar a ese levantamiento. ¿Por qué? Porque la universidad pertenece al Estado y el Estado está de espaldas a la sociedad. Justamente por eso, para obligarle al Estado a que se dé la vuelta y poder mirar vis a vis el rostro indígena de la sociedad, a los indígenas se les ocurrió la categoría más potente de la historia política reciente, que es el Estado plurinacional. Porque hemos vivido una parodia de Estado, hemos vivido un simulacro de Estado. Esa condición de ciudadanía está hecha para un pequeño porcentaje de ecuatorianos que tienen derechos. Fíjate el caso de las mujeres ahora. Están luchando por derechos que deberían formar parte, si tú quieres, de la contractualidad, pero no los tienen. Están sujetas al machismo, al patriarcalismo, etcétera, ¿no? Entonces, para retornar a tu pregunta, puede ser que esa línea nos divida, pero es absolutamente claro que la burguesía de este país nunca se constituyó como burguesía, nunca pudo superar ese dejo feudal que tiene en su ADN, nunca ahora, ya en pleno siglo XXI, la globalización sigue pensando en términos de colonialidad del poder, en términos de apellidos rimbombantes, aunque se ha perdido mucho eso, pero sigue pensando en eso, ¿no? Sí, es una línea que nos divide, pero también puede ser una línea que nos una, ¿no? Eso, estimado Atahualpa. A propósito del nombre Ecuador, anteriormente éramos parte de la Real Audiencia de Quito, es decir, que Quito era el nombre que históricamente se había diseñado o se había establecido en esta región. Y obviamente debía haber sido el nombre que continúe y llamarse la República de Quito. Pero eso tiene que ver con el hecho de que Quito representa o tiene una ascendencia indígena, siendo esa tal vez otro de los elementos fundamentales para que no hayamos logrado enraizarnos porque no tenemos la raíz. ¿Y qué es una raíz? Viene desde los pueblos milenarios, desde quienes se han asentado en ese territorio
por lo menos unos 10.000 años y han ido construyendo ahí un proceso. Y cuando se corta una raíz y que una parte de esas raíces, el nombre Quito, están, por lo tanto, haciendo un proceso de quitar, de sacar algo que nos pertenece y por lo tanto nos genera una situación, un sentido de desenraizamiento y a partir de eso tendría que ver todo un proceso hasta el día de hoy en el cual hay la negación de lo indígena. Si bien también ha pasado en los otros países, pero por ejemplo en el caso de Perú se mantiene un nombre indígena, aunque también en Colombia bueno, se puso el nombre a partir de un colonizador de Cristóbal Colón. En todo caso, pero parece que en nosotros también juega ese hecho de que hemos estado siempre negando lo que somos y somos parte por si hablamos de mestizaje, implica el hecho de que seríamos mitad indígenas y mitad blancos. Entonces hay una negación de lo indígena y se lo toma a lo mestizo como lo blanco, es decir, cuando se habla de la cultura blanca a la cual le pertenecería el mestizo, porque lo indígena sería de los indios. Entonces, si nosotros no nos enraizamos, no nos profundizamos, no nos reconocemos, no vamos al fondo de donde estamos, va a ser también muy difícil que podamos partir de ahí. Y eso también explica el hecho de que siempre estamos mirando hacia Europa, siempre mirando hacia afuera, siempre estando en otro lado. Y por lo tanto, si no estás hacia adentro, si no estás contigo mismo, si no estás en una búsqueda interior, pues estás perdido, estás desubicado y desorientado. Esas serían quizás otra de las causas por la que no podemos lograr estructurarnos y configurarnos para poder producir y generar otros procesos mucho más profundos a nivel individual y colectivo. Definitivamente, ¿no? Estoy de acuerdo con lo que tú dices porque es real. Tenemos una raíz y no podemos negar la raíz. Es una raíz histórica. Es una raíz que nos define de dónde venimos y en virtud de ello también estructura hacia a dónde vamos. Pero, ¿qué es lo que nosotros tenemos que la construcción de este país nos se ha dado en función del reconocimiento de esas raíces, sino de la destrucción de las raíces? Y ha sido una destrucción en el sentido literal, si tú quieres. Se ha destruido la memoria, se ha destruido la historia, se han destruido totalmente las raíces. Mira, hay un hecho que me llama mucho la atención y que tiene que ver con nuestras raíces. Y es que pienso que los incas, pienso que los pueblos anteriores a la conquista tenían una forma de escritura que hasta el día de hoy no ha podido ser analizada. Hemos analizado la escritura de los sumerios, los hititas, los egipcios, los etruscos, en fin, hemos avanzado muchísimo en eso, pero no tenemos la más remota idea de cómo analizar y entender la escritura de los quipus. ¿Por qué? Porque los quipus son la única escritura tridimensional que ha existido en el planeta. O sea, ningún otro pueblo u otra sociedad ha logrado crear una escritura tridimensional en 3 dimensiones. Exponer en 3 dimensiones lo abstracto del pensamiento requiere procesos civilizatorios muy complejos. Pero ¿qué es lo que hemos hecho con respecto a nuestra historia? Es negarla. Negarla y construir nuestra afirmación desde la negación como destrucción. Es decir, lo que nosotros somos ahora forma parte de la destrucción de lo que fuimos anteriormente. Desde esa negación hemos creado una sociedad que hasta el día de hoy no sabe reconocerse y que busca para reconocerse referentes por fuera de sí misma. Esos referentes pueden estar en Europa, como tú bien lo apuntas, o pueden estar en Estados Unidos, o ahora pueden estar en Dubái, por ejemplo, o en Singapur, pero es la necesidad permanente de acudir a lo externo a ti para entenderte a ti mismo en tu interioridad como sociedad.
buscamos el referente por fuera de nosotros mismos, tratamos de parecernos a ese referente y como bajo ninguna circunstancia nos vamos a parecer a nadie más que no sea a nosotros mismos, fracasamos en eso y las élites se sienten frustradas en eso. Por eso nos hablan de competitividad, de mercado mundial, de acuerdos de libre comercio, etcétera, etcétera, porque no pueden hacer comercio dentro del país y quieren hacer comercio con los grandes del mundo, ¿no? Con China, Estados Unidos, Europa. Justamente por eso, porque las élites que han manejado, que han construido este país, han fracasado en ese sentido, en reconocer esas raíces y han fracasado también en tratar de enraizarnos hacia realidades que no nos corresponden. En consecuencia, somos una sociedad sin raíces. Hay una palabra indígena que se llama Guairapamushkas, raíces del viento. Nuestras raíces están en el viento, puede ser. Pero eso nos da posibilidad de reconstruirnos de otra manera, de reinventarnos de otra manera, de poder comprender al mundo de otra manera. Entonces yo sí creo que lo que puede convertirse en una limitante también puede convertirse en una oportunidad. Eso, estimado Atahualpa. Otra cosa que yo me he preguntado es por qué el caso de nuestros países vecinos, de Colombia y Perú, son países que han experimentado mucha violencia, que han vivido procesos durísimos hasta el día de hoy, particularmente Colombia. Y eso no ha sucedido con el Ecuador, que hasta hace pocos años, hasta unos 40 años, se decía es una isla de paz. Y solamente en los últimos años es que ha penetrado la violencia, pero pareciera que históricamente no ha sucedido así. Es decir, que habría también como que una cuestión energética, es decir, el hecho de que aquí confluyan o se encuentren dos energías, la energía del norte y la energía del sur, hace que esa unión provoque un espíritu, un estado, una forma, un temperamento que podríamos decir que somos pacíficos, que somos un poco más serenos, más tranquilos, más equilibrados por el hecho de estar en el Ecuador, habría una condición de equilibrio, de energías que un poco se compensan y logran establecer ciertas condiciones, llamemos así, de tranquilidad y que explicarían también, entre otros factores, el hecho de que no hayamos sucedido esos episodios tan violentos que han vivido nuestros vecinos. Entonces, esto nos daría también como una ventaja, es decir, que si bien ha sido de alguna manera una situación en contra, pero también hay el hecho de que podría ser una ventaja, y no en el sentido simplemente de acallarnos o de ser sumisos, que de alguna manera lo hemos sido, sino que también podría ser como la posibilidad de partir de ahí para reconstruirnos, es decir, verlo también como entre los medios o los caminos o las posibilidades para poder encontrar las posibilidades de salidas, de buscar los mecanismos que nos permitan salir de esta situación, y una de esas podría ser a partir de esa situación. ¿Qué piensas tú, Pablo? Creo que es una narrativa que tiene que ser visualizada dentro de la totalidad de lo que es la sociedad ecuatoriana y entender que en esos periodos de supuesta paz social había debajo de esa epidermis una profunda violencia, una profunda, si tú quieres, forma de transgredir la integridad y la dignidad humana en el sistema Hacienda. Tienes varios levantamientos indígenas que fueron ahogados a sangre y fuego durante la década de los 70, 80, hasta que vino el levantamiento del 90. Tienes episodios de guerras que no han sido conocidos, como la guerra que hicieron los pueblos indígenas de la Amazonía contra la explotación de caucho y después contra la explotación petrolera. Es una guerra que no
consta en los libros de historia, que no consta en la epidermis de la sociedad, pero que marcó muchísimo a la Amazonía. Justo para pacificar a esos pueblos amazónicos que estaban en guerra, Estados Unidos diseñó una estrategia de intervención a través del Instituto Lingüístico de Verano, que se trató de una estrategia absolutamente bélica. Fíjate tú los levantamientos indígenas, la forma por la cual se combatió a todo el proceso educativo que llevó adelante Dolores Cacuango en la década de los 50 y 60, que fue de una violencia extrema, realmente extrema, con bombardeos del ejército a las escuelas creadas por Dolores Cacuango. Entonces, si hablamos de cierto tipo de violencia más moderna, de pronto la violencia que tiene que ver con guerrillas, la violencia que tiene que ver con terrorismo de Estado, con respecto a una determinada parte de la población, quizá no la hubo. Pero si vemos el terrorismo de la sociedad y del Estado en contra de los indígenas, por supuesto que esas décadas fueron de violencia, una violencia inaudita. Lo que hizo el Estado en contra de Dolores Cacuango es inaudito. Lo que hizo en contra de la población indígena es inaudito. Lo que hizo la Hacienda en contra de los indígenas es inaudito. Y eso estamos hablando hasta los años 70, cuando la clase obrera empieza a organizarse y empieza a convertirse en un pueblo alternativo de poder para evitar que la clase obrera entre y forme parte del juego político del recambio que se denominó transformación jurídica del Estado al retorno de la democracia en 1978, se procedió a una masacre a los obreros. Y eso es violencia. Entonces, puedo decirte que nuestra sociedad, más allá de esa apariencia bucólica de paz que podría llevar a engaño, ha sido una sociedad violenta, una sociedad que ha desgarrado el tejido social con muchísima violencia. Las élites no perdonaron nunca, jamás aquí. Por eso hasta ahora sufrimos los efectos de ese desgarre. Por eso somos, si tú quieres, el resultado también de esa violencia. Hasta ahora cotidianamente sufrimos eso. Te comento una anécdota. Cuando yo estuve en la universidad pública, en la Universidad Central, cuando quise estudiar quichua, tuve que inscribirme en quichua en el Departamento de Lenguas Extranjeras. En el servicio de registro civil no aceptaron que mis hijos tengan nombres indígenas, porque decían que eran nombres extranjeros. Hasta el día de hoy sufrimos eso, y eso es violencia. Y es una de las violencias más fuertes que pueda existir, que es la violencia de la discriminación, de la anulación ontológica al otro, y lo vivimos cotidianamente en nuestra sociedad. Entonces creo que somos y formamos parte de sociedades muy violentas, estimado Atahualpa. Sí, indudablemente que estamos en una sociedad y en un mundo violento, pero igual podemos decir que viven o han vivido lo que se llama Perú y Colombia. Pero hay un hecho que llama la atención, es que yo recuerdo que muchos colombianos llegaban y se aprovechaban de nosotros. Muchos peruanos, muchos chilenos nos decían son ingenuos, son tontos o cosas por el estilo. Y eso reflejaba de alguna manera un tipo de personalidad que tal vez podríamos encontrarlo también en el sentido de que se generó una baja autoestima. Como consecuencia de las desmembraciones territoriales, hemos entrado en un estado, en una forma de ser en la cual nos sentimos disminuidos, menores. El hecho que, por ejemplo, en diferentes tipos de competencias siempre perdíamos, siempre estábamos al último. Entonces generaba siempre ese sentido de inferioridad, había un complejo en esa condición. Pero al mismo tiempo había como un estado, un tipo de persona que era sana, positiva, diferente a los que llegaban de Colombia, de Perú, de Chile y de otros lugares que se aprovechaban y nos utilizaban y nos manipulaban. Entonces, sin embargo, toda esa situación de la violencia del sistema, de la violencia de las élites que se han aplicado en todo el mundo prácticamente, eh, evidentemente que nos ha afectado. Pero el otro ingrediente fundamental
que constituye nuestra personalidad es ese hecho de las fragmentaciones, ¿no es cierto?, de las pérdidas territoriales, es decir, un sentido de perdedores, somos perdedores, y eso nos ha calado y nos ha marcado, y como consecuencia es algo por ahí donde tendríamos que trabajar para salir de esa psicología de perdedores. No sabría hasta qué punto existe esa psicología de perdedores, pero lo que sí puedo decirte es que en el caso de Colombia y en el caso de Perú, ellos tienen un mayor desarrollo del capitalismo. Y el mayor desarrollo del capitalismo implica un tipo de racionalidad cada vez más estratégica e instrumental. A diferencia de otra sociedad que el desarrollo del capitalismo, que tuvo trabas justamente por esas visiones feudales de las élites, no tuvo el despliegue que tuvo en Colombia. En consecuencia, tú puedes ver que las cadenas y los modelos de negocios en Colombia y en Perú son mucho más desarrollados, y para ese modelo de negocio requieres personas que sean atinentes, pertinentes y consecuentes con eso. No puedes poner a vender en un modelo que quieres vender, qué sé yo, X cantidad de productos, una persona que no tenga la capacidad de vender eso. Y en Colombia tuvieron que aprender ese comportamiento. Cuando esos colombianos que se enfrentaban a exigencias de mercado tan altas venían al Ecuador, encontraban que las exigencias del mercado no eran tan altas. Por eso aparecía esa disparidad, esa asimetría, si tú quieres, pero tenía que ver con el desarrollo del capitalismo. A mayores niveles de desarrollo del capitalismo, los seres humanos cambian. La teoría económica la conoce con el nombre de las teorías del comportamiento. Tienes que adaptarte a ese sistema, y la adaptación a ese sistema hace que tu comportamiento sea diferente. Por eso los norteamericanos son tan diferentes, qué sé yo, a los europeos o a los ingleses, por ejemplo, ¿no? Y también a nosotros, porque los modelos y las formas de capitalismo son diferentes. Te pongo un ejemplo. Cuando tú vas a una farmacia en Francia, tú que has vivido en Francia, el vendedor de la farmacia no te da más allá de lo que estás pidiendo, aunque pueda ganar más vendiéndote más. Cuando vas a una farmacia en Estados Unidos, el vendedor te vende lo que pueda, salvo lo que no está prohibido, que no puede venderte, pero lo demás te vende lo que pueda, ¿no? Es el etos, si tú quieres, que nos hablaba Max Weber del capitalismo. Entonces es obvio que en una sociedad cuyo capitalismo está recién desplegándose, que las estructuras sociales, los imaginarios y las formas de relacionamiento no estén preparadas para un capitalismo mayor. Cuando vienen personas de sociedades con un capitalismo mucho más desarrollado, se enfrentan con eso y, claro, apuntan a inscribir esa asimetría como cuestiones de tipo psicológico, cuestiones de tipo personal, que son más lentos, que son más tontos, que no entienden bien, pero no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con el desarrollo del capitalismo, y eso lo hemos aprendido gracias a muchas investigaciones. Pienso en Fernando Brodel, por ejemplo, pienso en todas las investigaciones de Karl Polanyi, La Gran Transformación, que también habla sobre eso. Se necesita para el capitalismo un determinado tipo de personalidad. Entonces, no es que el Ecuador tenga nada que ver con fracasos, ni mucho menos, porque si tú le comparas, por ejemplo, ya a un ciudadano de Guayaquil o un ciudadano de Quito y le pones en Bolivia, tú estás en Bolivia, o lo pones en Centroamérica, por ejemplo, vas a notar también cierto tipo de asimetrías. Ciudadano de Quito, ciudadano de Cuenca, tiende a respetar más las instituciones, tiende a respetar más ciertos determinados códigos de comportamiento social. En Centroamérica no hay eso. En Centroamérica es una especie de anomia, si tú quieres, ahí, ¿no? Se ha evaporado el sentido de lo que es el Estado. Entonces, pienso que tiene muchísimo que ver, más que con cualidades sociológicas del país, con los niveles del desarrollo del capitalismo y la acumulación de capital para el caso ecuatoriano y para la región, estimado Atahualpa. En todo caso, es indudable que las élites, al menos las del Ecuador, son las que han configurado el Ecuador que tenemos. No podríamos culpar a las poblaciones indígenas, ni a los extraterrestres, ni siquiera a nuestros vecinos. Es indudable que quienes han dirigido, quienes toman las decisiones, especialmente en el ámbito privado, que es
que va construyendo el país en última instancia, porque es donde se va formando, son los que han ido determinando y estableciendo. Y podríamos decir que somos a su imagen y semejanza. Es decir, que quizás si otros hubieran sido las élites, los dirigentes, las capas que están controlando, que están estableciendo las directrices, tuvieran otros niveles o otras categorías, pues diríamos que tendríamos otro pueblo, otras características de sociedad. Entonces, ahí es el asunto fundamental a identificar y a establecer que son las élites las responsables, las generadoras y las que por lo tanto son los que han delimitado y establecido el Ecuador que tenemos. Hasta cierto punto es verdad lo que tú dices, pero hasta cierto punto, porque las sociedades son muchísimo más complejas, los vectores que las atraviesan son mucho más densos, los imaginarios que se construyen a nivel societal cambian y a veces cambian de manera abrupta y toman derroteros que jamás nos habríamos imaginado. Las élites a veces llevan adelante una sociedad, pero a veces se quedan detrás de la sociedad. Eso pasó en octubre del año 2019, por ejemplo. A veces las sociedades y los pueblos tienen niveles de creatividad y niveles de expresión que reducen cualquier rol que tengan las élites. En consecuencia, creo que es una interrelación muy compleja. Creo que las dinámicas que estructuran y definen una sociedad forman parte de esa complejidad y es como un tejido, si tú quieres. Hay un escritor que me gusta muchísimo que se llama Manuel Escorza. Manuel Escorza tiene una saga que se llama La danza inmóvil. En La danza inmóvil, uno de los libros, habla de los telares como formas de expresión, resistencia y constatación de lo que es una sociedad. Y a veces pienso que con esa metáfora, una sociedad es como un telar, donde tienes todos los colores, tienes los colores densos, oscuros, sombríos, pero tienes también los colores vivaces y el conjunto y la amalgama de esos colores como los tejidos de Doña Añada, que es el personaje de Manuel Escorza, que forman la riqueza de una sociedad. En esa sociedad, las élites solo son una hebra más del tejido, forman parte de ese tapiz, pero para comprender una sociedad tienes que verla en su conjunto. Y el conjunto son todas las hebras, si tú quieres, que se van entretejiendo entre ellas. Las élites solamente son una parte de eso. Y es un entretejido que se hace desde una dialéctica de lo contingente y lo necesario. Ahí se va estableciendo la sociedad y eso creo que somos nosotros. La sociedad que emerge en el siglo XXI luego de la pandemia ya no es la misma que vivieron mis padres o la que vivieron mis abuelos. Es diferente y también es diferente a aquella a la que yo pertenecí. Estamos en pleno proceso de transformación. Mis hijos verán otro país de pronto más desasido de ese equipaje cargado de prejuicios de todo sentido que nos heredaron las élites, ¿no? Yo les veo a las nuevas generaciones más ligeras de equipaje, mucho más ligeras y más prestas a volar en el mundo del siglo XXI. Y el Ecuador del siglo XXI va a ser diferente, muy, muy diferente a lo que fue el Ecuador del siglo XIX, obviamente del siglo XX, ¿no? Se suele decir que los políticos que tenemos es lo que es el Ecuador, es lo que refleja lo que somos. Es decir, no podemos tener otros políticos porque no los hay, simplemente porque eso es lo que se ha construido, eso es lo que existe. Y así podemos decir los periodistas que tenemos, los profesionales que tenemos, todo, porque eso es lo que hay. No hay algo más. ¿De dónde se puede sacar? ¿De dónde se puede obtener gente que pueda ser, representarnos y darnos otras condiciones? ¿Qué opinas tú de esta idea? Hay políticos extraordinarios y hay políticos que son lumpen. Hay partidos que se las han jugado y hay partidos que son maquinarias de corrupción. Eso es evidente y eso creo que atraviesa a toda la humanidad, no forma parte solamente del Ecuador, forma parte absolutamente de la forma por la cual se construye la política en el liberalismo. Hay profesionales de primer nivel en el Ecuador, mis alumnos son un ejemplo de eso, que están en este momento
en el sector público, en el sector privado, trabajan en el país, trabajan fuera del país y son seres humanos extraordinarios. Yo los he visto. Hay otros que no, definitivamente. Entonces, creo que es difícil categorizar algo tan complejo, creo yo, como los sistemas políticos dentro de prejuicios en donde no cabe la capacidad de comprender cómo se forman esos sistemas políticos, porque lo que tenemos ahora son partidos que, pienso yo, han fracasado como partidos ideológicos. En Ecuador y en América Latina es muy difícil que los partidos sean partidos ideológicos, y ciudadanos que no saben ya qué hacer en el momento de elecciones y que han decidido enajenarse del sistema político. De ahí la presencia cada vez más constante de los consultores políticos que manipulan al ciudadano para inducirle a votar por determinado candidato. Pero así son los sistemas políticos, así es la estructura del poder en el siglo XXI. Sobre esa estructura de poder habrá que reconstruir y construir a la sociedad. Y se está trabajando en eso. Al menos lo que yo creo, estimado Atahualpa. La pregunta que todos van a hacer, nos va a decir, y bueno, ¿y qué hacemos? Siempre hacemos, tal vez se dice, buenos análisis, buenas reflexiones, se establecen las causas, los orígenes, pero no logramos establecer la salida, los procedimientos, las tácticas y las estrategias, como que no se van cuajando, no se van consolidando y seguimos de tumbo en tumbo, nos damos la vuelta en lo mismo, seguimos con los mismos discursos, a veces solo cambiando las formas. Entonces, ¿hacia dónde tú crees que habría que apuntar, habría que tomar como puntos de ejes para poder salir de esta situación? La sociedad está cansada, está agotada, está golpeada. La pandemia le golpeó muchísimo a nuestra sociedad. Recuerda que Guayaquil se convirtió en uno de los epítomes de la peste a nivel mundial. Eh, Aparte de la peste, el neoliberalismo y la política económica también le han golpeado muchísimo a la sociedad. Pero más allá de esos golpes, la sociedad se está reinventando. La sociedad está poco a poco volviendo, si tú quieres, a reinventarse, a reconstruirse, a acudir a la resiliencia que hay en todos y cada uno de nosotros. Y estamos ahora muy, pero muy asustados, diría yo, estamos alarmados por una violencia que no sabemos de dónde emerge, por qué emerge, porque consideramos que no es una violencia que le responde a la sociedad. No somos una sociedad violenta, como ya lo vimos hace un momento, pero estamos atravesados de eso. Vamos a superar esta violencia. Y yo creo que lo que la gente quiere es que la dejen tranquila, que le dejen vivir en paz, que no le hagan problemas, que si tiene un empleo, el gobierno de turno no le quite el empleo a pretexto de dar cuentas a una institución foránea como el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, la gente busca eso, creo yo, busca estar tranquila, busca un mínimo de certezas, no pide grandes cosas, y sobre eso se va reinventando cada persona. ¿Hacia dónde vamos? Yo creo que la sociedad va hacia donde le dirigen sus personas. Y esas personas se mueven por sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Cada día, desde que se levantan hasta que se acuestan, están movidos por algo, que es cuidar a sus hijos, terminar una maestría, terminar la universidad, trabajar para que los hijos terminen el colegio, etcétera, buscar trabajo, vender algo en la calle, lo que tú quieras, pero todos tienen una esperanza, tienen un deseo, y todos quieren estar mejor de lo que están, pues, y eso mueve a la sociedad. La sumatoria de todos esos deseos, anhelos, esperanzas es el norte de la sociedad. No hay un norte predeterminado, no hay un camino ya establecido y decir, por ese camino vamos a transitar, porque eso significaría quitarle la libertad a las personas. ¿A dónde se mueve nuestra sociedad? A donde los sueños de las personas que constituyen esa sociedad les lleven a esa sociedad. Esa sería mi respuesta, estimado Atahualpa. Bien, de esta manera vamos finalizando, Pablo. Ojalá podamos ir profundizando como sociedad, como pueblo, como comunidad, esta cuestión que es fundamental, porque parece que no lo hemos tomado de importancia, no hemos valorado lo necesario, lo suficiente
para poder escarbar e ir justamente a determinar todas estas situaciones que nos permitan, por lo tanto, tener mejores elementos, mejores condiciones para reconocernos y reafirmarnos y poder establecer un camino, un sendero. Entonces, no sé si quieras añadir algo más, algo que no haya preguntado, algo que quisieras complementar y con esto terminaríamos. Sí, agradecerte muchísimo por la oportunidad de abrir un debate que generalmente no existe y es tratar de ponernos un espejo delante de nuestro rostro para decirnos quiénes somos, hacia dónde vamos. Y creo yo el hecho de dar ese debate, el hecho de abrir la posibilidad de empezar a debatir eso, me parece importante, me parece una iniciativa realmente brillante. Así que mi felicitación más cordial y muchísimas gracias por esta invitación. Gracias, Pablo, te agradezco mucho. Un abrazo. Un abrazo, hasta la próxima. Adiós.